Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias Luisa Mayoa, gracias a todo Telenoticias Megavisión por darnos la oportunidad de estar bien informados desde muy tempranas horas de la mañana. Son las 6:30. Vamos de inmediato a conocer aspectos relevantes del quehacer de la actividad política de nuestro país y sobre todo también electoral en el marco de toda esta campaña atípica, como ya se está dándole ese nombre, debido a la poca actividad que se está viendo de carácter partidaria. Es importante hacer un análisis también en ese mismo contexto de lo que el día de ayer estaba muy a la expectativa la población y especialmente en círculos políticos sobre la presentación de la solicitud de permiso a la Asamblea Legislativa por parte del presidente Nayib Bukele y sobre todo también en el tema de los designados a la presidencia, de quienes estarán al frente precisamente en ese periodo en el cual él será candidato a la presidencia buscando una reelección. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar esta mañana, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, cuéntame un poquito, y lo hablábamos extra cámara, sobre el mecanismo de la solicitud de permiso a la Asamblea Legislativa, pero también con, digamos, el acierto de tener ya los nombres de quienes podrían ser los asignados. ¿Qué es primero? ¿Cómo es ese mecanismo para poder comprender esta situación? Porque el día de ayer obviamente se esperaba que esto fuera, creo que en las próximas horas estaría llevándose a cabo una sesión plenaria de ser así. Bueno, en primer lugar, Ernesto, hay que hablar de cuál es el procedimiento que dice la Constitución en el caso de sustituciones de forma temporal o de forma permanente del presidente y vicepresidente de la República. ¿Sí? En primer lugar, hay que decir que en defecto del presidente, quien asume, yo creo que todos lo sabemos, es el vicepresidente, ¿sí? El que asume el cargo. En defecto también del vicepresidente hay personas que se llaman designados a la presidencia, ¿sí? Que eso lo designa el presidente de la República, pero tiene un aval también legislativo que se presenta a la Asamblea y que son, digamos, las personas que en caso no pueda ejercer el cargo el presidente y el vicepresidente, son los que asumen la presidencia de la República. Y si no hubiesen designados, ¿qué es lo que dice la Constitución? Pues la Asamblea Legislativa va a nombrar a una persona para que ejerza la presidencia. ¿Sí? Digamos, eso es lo que dice la Constitución, independientemente haya o no elección, independientemente el presidente esté o no en funciones. Digamos, ese es como el marco. ¿Ya? Entonces aquí viene un primer asunto. El presidente de la República, hasta donde se sabe, no ha designado a nadie a la presidencia. O sea, no hay designados a la presidencia. No lo hay. Y no los ha presentado a la Asamblea Legislativa. O sea, al menos que haya El presidente tiene que presentarlo. Él tiene que presentar. De no presentarlo, ¿asume esa responsabilidad? Sí, la Asamblea Legislativa. Sí, claro, cuando faltare él. O sea, la Asamblea es la que tendría que, no está el presidente por cualquier causa, la Asamblea nombra, si no hay designados, nombra a la Asamblea. Entonces, el punto acá es que desde el inicio del mandato no se presentó a los designados a la presidencia, entonces tendría el presidente en este caso que presentar a la Asamblea quienes son sus designados a la presidencia, digamos, ratificarlos la Asamblea y una vez se presente el permiso o la licencia o como le queramos llamar, esas personas serían las que asumen digamos, el ejercicio de la presidencia. Así tendría que ser. Si él no presenta nada, la misma Asamblea tiene que reunirse ante el conocimiento de la licencia y nombrar a alguien para que ejerza la presidencia. Mucha expectativa ha creado todo no sé si eso se podría considerar un atraso o es parte normal del protocolo, digamos. Es que, bueno, en realidad esto está pensado no para un presidente que se va a reelegir porque no hay reelección, ni está pensado para un presidente que se va a separar del cargo para hacer campaña electoral. O sea, no está pensado para eso.
Yo no sé si es que están dejando todo esto a última hora por querer afinar, digamos, algunos aspectos para darle la cara de legalidad al asunto, o es parte, digamos, de esta novela de la reelección, pues, o sea, generar expectativa en la ciudadanía. No sé cuál será el objetivo, porque, como digo, hay un incumplimiento en no tener a los designados a la presidencia. O sea, ese es el punto. Ok, bueno, vamos a estar a la expectativa en las próximas horas de lo que podría ser una convocatoria a sesión plenaria. Ya la convocó el presidente de la Asamblea. Ya la convocó para este día. Para Bueno, este el día de ayer había dicho de que en todo caso pues estaría provocándose para este día. Sí, okay, ya está convocado. Para las 4 de la tarde, pero lo cierto es que también ayer se tenía previsto y fue la expectativa, a eso me refería de manera muy directa. Bueno, lo cierto es que ahora pasamos a entender y comprender un poco mejor el panorama en la cual a partir de este acto entraría digamos, cuál sería el comportamiento de la campaña electoral, sobre todo cuando lo decía yo al inicio del programa, Eduardo, que desde un principio hemos visto, bueno, ya casi 2 meses de la campaña electoral presidencial y todo hemos visto atípico esta situación, muy poco el movimiento, y todo esto tiene que ver precisamente con la demanda y la denuncia que los partidos políticos han hecho en cuanto a no otorgárseles lo que se conoce como la deuda política. ¿Cuál es la lectura que desde tu perspectiva y sobre todo también antecediendo un informe que como Acción Ciudadana ustedes presentaron en cuanto al financiamiento y el tema de las campañas electorales y sus gastos, ¿cierto? Sí, Ernesto, nosotros hemos realizado 2 monitoreos este año al financiamiento de los partidos políticos y a la propaganda electoral. ¿Sí? El primer informe, el del financiamiento de los partidos, junto con otros reportes que se han presentado este año y el anterior, lo que nos muestran es una caída estrepitosa en los ingresos de los partidos de oposición. Es decir, la cantidad de fondos que tenían los partidos hace un par de años ni por cerca se asoman a lo que ahora tienen de ingresos. Entonces, digamos, ahí hay un tema. Ha bajado el aporte privado a los partidos de oposición, tienen menos recursos obviamente para operar, y a esto se suma, Ernesto, el que por lo que han dicho los partidos no se les ha pagado la deuda política. Entonces, ahí, digamos, hay un primer aspecto, Ernesto. Los partidos no tienen recursos para una campaña electoral. ¿Sí? Ese es un primer punto. Pero nosotros también creemos que puede responder esta campaña típica, como usted la ha nombrado, al hecho de que pueda también deberse, junto con la falta de recursos, a una estrategia, digamos, de maximizar los recursos. ¿A qué nos referimos? Probablemente los partidos de oposición han determinado que gastar en una campaña presidencial en este momento no tiene ningún sentido. Ya, digamos, no le va a tener ningún resultado al partido. Entonces, los pocos recursos que puedan haber en sus arcas, mejor los van a invertir para la campaña legislativa y municipal, que ahí es donde pueden tener una posibilidad de obtener un resultado positivo. Entonces, puede responder también a eso, que están guardando, como dicen, los reales que tienen, los están guardando para enero, comenzar con la campaña, bueno, no, diciembre y enero con la campaña legislativa. Podría responder a eso. Pero no hay que perder de vista el tema financiero. Okay. Los ha llevado a replantearse en su estrategia de campaña. Yo creería que sí. O sea, eso habría que hablar con ellos, con los partidos, pero yo creería que por ahí va el asunto. Si yo no tengo dinero para hacer un viaje de vacaciones, pues no me voy de vacaciones. Definitivamente. Le exigían mucho al Tribunal Supremo Electoral que hiciera valer este mandato de ley, porque es por ley que se les debe otorgar. El Tribunal Supremo Electoral les dijo que no podían ellos en su momento ejercer ningún tipo de presión para que el Ministerio de Hacienda se las otorgara. ¿Es esto, digamos? Yo creo que es debatible esa postura. Es debatible. O sea, habrá que ver hasta dónde llega la competencia del Tribunal Supremo Electoral en esto. Entendería que es la autoridad, ¿no? Sí. En materia electoral. En materia electoral, pero ahí estamos ya hablando de que es el Ministerio de Hacienda el encargado de hacer los pagos, o sea, es el gobierno, pues, el encargado de hacer los pagos. Por eso digo, es debatible y habría que ver hasta dónde llega la competencia de cada uno para determinar si hay responsabilidad. Pero lo que sí puedo señalar, a partir de lo que nos han dicho los partidos, porque nosotros le solicitamos esta información a los partidos,
lo que nos decían es que se observaba, no sabemos si a esta hora todavía se mantiene, pero que se observaba un comportamiento omisivo del Tribunal Supremo Electoral en no entregarles las certificaciones de resultados. ¿Sí? Eso lo denunciaron un par de partidos. Nos dijeron, el tribunal no nos da la constancia, la certificación de resultados. Y sin eso no podían llegar al Ministerio de Hacienda a requerir la deuda política. Y no se las daban, según lo que nos comentaban, porque no tenía algunos datos que Hacienda estaba solicitando. Entonces, ahí, digamos, en este caso, como digo, más allá de debatir si tiene o no responsabilidad el tribunal en el tema de que no se paga la deuda política y si puede digamos, interferir en ese proceso y exigir esto, el pago, pero sí había un señalamiento con el tribunal de las certificaciones. No sé si a esta fecha ya las entregaron y el tribunal, digamos, ya cumplió con esa parte de entregar las certificaciones y ahora es Hacienda el que está digamos, parando el pago de la deuda política. Ahora, este tema en particular estaría dándole un poco de equidad o equilibrio y no cuestionamientos que en algún momento la oposición está trasladando desde el punto de vista de que solo la parte oficial o la candidatura oficial estaría de alguna manera utilizando mecanismos para poder de alguna manera hacer su propia campaña. Nosotros le consultamos a Hacienda si ya había pagado, quiénes le habían solicitado deuda política y si había pagado deuda política. Eso fue hace como 3 semanas, si no mal recuerdo. Lo que nos contestó Hacienda es que no había pagado a nadie deuda política. O sea, parecía que ningún partido o ni habían requerido o si lo habían hecho, pero no se había pagado deuda política. Entonces, digamos, en esos términos de deuda política, pareciera que nadie está sacando ventaja por no tener los recursos de la deuda política. Pero creo que hay que ver también otros aspectos, Ernesto. Nosotros, como decía, hemos monitoreado el financiamiento de los partidos. El partido Nuevas Ideas es un partido que no entrega información. O sea, no se sabe quiénes son sus financistas. No se sabe, no se tiene, o sea, digo, no se sabe públicamente. O sea, no lograron llegar a tener esa información ustedes cuando fue solicitado. No la han entregado desde 2018. ¿Bajo qué argumento? No, a veces ni contestan la solicitud. A veces ni la contestan. O sea, hay partidos que no entregan, por ejemplo, los datos de los financistas, como el partido Gana, pero ellos dicen, es porque no hay autorización de los donantes. Que esa no es una razón válida, pero ellos dicen por qué no la entregan. Pero el partido Nuevas Ideas incluso ni contesta las solicitudes de acceso a la información que se les hacen y que están obligados a responder. Pero el punto, Ernesto, es que no sabemos quiénes son los financistas del partido Nuevas Ideas, no sabemos cuáles son los ingresos del partido Nuevas Ideas, pero al ver que los partidos tradicionales les bajó sus ingresos por fuente privada, por donaciones de empresas, lo que uno podría pensar es que se ha trasladado a el partido Nuevas Ideas, o sea, aquellos grandes financistas del pasado de los partidos de oposición están ahora financiando al partido. O sea, uno podría inferir eso, o sea, que hay un apoyo financiero allá. Entonces, ahí hay una ventaja para el partido oficial. O sea, tiene esos recursos de fuente privada que antes tenían los partidos de oposición. Y a eso sumémosle que tienen todo el aparato de Estado para hacer propaganda. Entonces es una competencia, digamos, desnivelada, como obviamente hay que decirlo, como ha sido en el pasado. ¿Y hay razón en eso? Digo, por el hecho de que esa es parte de la crítica que le están haciendo al Ejecutivo. Claro, y que no solo es exclusivo de este partido, porque en gobiernos anteriores también el partido oficial ha tratado de sacar ventaja de su posición. Pues. Ese es un elemento bien importante que a la hora de debatir este tema se plantea y se trae a la mesa. Pareciera ser que lo que ha sido costumbre del pasado continúa predominando. Exacto. Digo, porque al final los partidos políticos, cuando han estado gobernando, estos siempre han hecho uso de los recursos. Así es. En el pasado. Por ejemplo, recordemos el día de la elección,
que apareció Mauricio Funes en un spot Sí. no sé si se recuerda, Sí, claro. en el día de la elección, que el tribunal... Con su espacio de los días sábados, pues. Sí, y que eso generó un conflicto, un problema al magistrado Eugenio Chicas, porque él era el presidente y ordenó que se bajara, Sí. Y era su partido. Entonces, digamos, no es nada nuevo el que se aproveche el aparato de Estado para hacer propaganda electoral. De hecho, la cadena nacional de anoche era propaganda electoral. Entonces, a lo que quiero llegar, Ernesto, es que, digamos, estamos de nuevo ante una campaña electoral desbalanceada, ¿sí? O sea, está desbalanceada, todo está cargado al partido oficial, y tenemos de nuevo el comportamiento típico de todos los partidos políticos que han gobernado, o sea, aprovecharse de los recursos estatales para sacar ventaja electoral. Insisto, elevaría entonces un poco a otra categoría este momento coyuntural que se vive, la presentación, en primer lugar, de la solicitud de permiso del presidente que está convocado para hoy a las 4 de la tarde con esta sesión plenaria y extraordinaria, y de alguna manera entraría en juego ya de una forma mucho más transparente el rol que en este caso estaría jugando la fórmula presidencial oficial. Es que, bueno, Ernesto, yo creo que para hablar de una campaña transparente y equitativa faltan muchos factores, o sea, no solo con que el presidente pida licencia y ya con eso podemos decir que hay una campaña equitativa, ¿no? O sea, aquí, como digo, falta que, por ejemplo, dejen de usar los recursos estatales para favorecer al partido y al presidente. O sea, tienen que dejar de hacer eso, porque yo le pregunto a la ciudadanía, entonces, ¿cuál es la diferencia? El presidente dijo que iban a hacer una política diferente, Nuevas Ideas dijo que iba a hacer una política diferente, y están usando recursos estatales para favorecerse electoralmente. O sea, ¿qué los diferencia del pasado? O sea, no los diferencia nada. Por eso digo, no solo basta con que él pida licencia y diga, bueno, ya está más equitativo el asunto, ¿no? Tienen también que para hablar de una campaña equitativa, Hacienda tiene que proceder conforme a la ley y si se cumplen los requisitos, pagar la deuda política. O sea, no estarla reteniendo, no estar, digamos, haciendo un retardo injustificado del pago de la deuda política. Y lo otro que creo yo que también abonaría a tener una competencia equilibrada es que el partido Nuevas Ideas fuera transparente. O sea, cuando fue gobierno, el FMLN se resistía a la transparencia, ¿sí? O sea, es un comportamiento, digamos, típico del partido oficial. Yo no entrego mi información. El FMLN no la entregaba. Luego, cuando ya, digamos, nosotros fuimos al tribunal y el tribunal les obligó a entregarla, la entregaron. Ahora, de nuevo, el partido no entrega información. El FMLN no entrega tampoco información del financiamiento. Entonces, también el que el partido Nuevas Ideas y el mismo presidente fueran transparentes diciendo quién les está financiando la campaña, eso abonaría a tener también una competencia más equitativa. Eduardo, contigo hemos estado a lo largo de muchos años en un abordaje de este tema, aprovechando el rol observatorio, ¿verdad?, y de análisis y de investigación que a través de tu trayectoria al frente de las organizaciones que has estado, hemos logrado capitalizar hasta cierto punto escenarios muy diferentes. Por eso yo te preguntaba, lo atípico que en su momento se califica porque se ve bastante aquello silenciado, pero también cuál debería de ser el aprovechamiento. El día de ayer la Universidad Francisco Gavidia daba a conocer un informe también de investigación en la cual hablaba sobre el rol o el papel que en este caso juegan las, plataformas digitales y cuál es la postura o posición que están teniendo los actores electorales en este contexto. Y es bien interesante algunos números que en ella refleja. Por eso yo te decía, creo que las estrategias en algún momento se están viendo afectadas o se han visto afectadas, pero no así la creatividad, que en su momento es parte de ese informe que dice que deberían de tener los partidos políticos, ¿no? Sí, o sea, nosotros cuando en la campaña 2018, en la campaña 2019 y la 2021, nosotros hicimos también monitoreo de propaganda y, digamos, de lo que pudimos encontrar era que algunos candidatos, digamos, tenían más
una apuesta más por redes sociales, por ejemplo, porque no tenían recursos, ¿sí? O tenían una apuesta más por ejemplo, la radio, porque la radio es un medio de difusión masiva, pero que tiene un costo menor en relación a la televisión, por ejemplo. Entonces, varios candidatos pautaban más en radio o solo en radio. O sea, a lo que quiero llegar es que hay diferentes estrategias de campaña, ya según los recursos que puedan tener los candidatos y partidos. Obviamente hay quienes se dedican exclusivamente a redes sociales y no pautando, porque ahí hay que diferenciar en esto. Hay propaganda que yo puedo pautar, ¿sí?, que pago, y hay otra que yo puedo hacer sin necesidad de pautar. Claro. ¿Ya? Entonces, el punto es que va a depender, digamos, de la estrategia, del contexto, de los recursos, el camino que tome cada candidato. Porque, por ejemplo, en este monitoreo que hemos hecho desde agosto, septiembre y octubre, que hemos monitoreado, por ejemplo, el medio que menos se ha utilizado por candidatos en este momento es la televisión. Pero no porque no sea, digamos, la plataforma ideal para la propaganda, que es la mejor propaganda. Sí, porque manejamos independientemente de las valoraciones que puedan tener un impacto directo, ¿no? Claro, o sea, porque combina imagen, sonido, movimiento, o sea, es, digamos, y porque sigue predominando, ¿no? Claro, es la plataforma más completa. Claro. Pero el punto es que tiene un costo mayor en relación a redes sociales, por ejemplo. Entonces los obliga a ser un poco más creativos y buscar por dónde. ¿Qué te parece o qué te pareció o qué lectura te deja precisamente la reunión a la cual llamó el presidente de la República a su gabinete y dicta dos aspectos elementales? Una, la de anunciar lo que estamos previstos a conocer el día de hoy, ¿verdad?, que va a presentar su solicitud de permiso a la Asamblea Legislativa. Y la otra es precisamente la solicitud a la Fiscalía para hacer una investigación precisa sobre posibles casos de corrupción que hayan cometido algunos de sus miembros de gabinete. Bueno, y de la cual él pues no quiere de alguna manera verse manchado su nombre. Yo lo califico como otra puesta en escena del gobierno, otro acto publicitario del gobierno. Lo califica así lo califico. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué? Porque usted, Ernesto, tiene que ir a hacer un pacto con Hacienda para pagar sus impuestos. Obviamente que no. Usted está obligado a pagar sus impuestos y el Ministerio de Hacienda está obligado a cobrarle cobrar mis impuestos. Entonces, el fiscal general tiene que recibir una orden del presidente para investigar la corrupción en primer lugar. Obviamente que no. O sea, ese llamado que hace que el fiscal encárguese, primero como que era empleado del presidente, sentado ahí con el gabinete. En segundo lugar, si es que eso no lo tiene que decir el presidente ni lo tiene que decir el fiscal, si están obligados por constitución el presidente a denunciar a un ministro que ha cometido corrupción, por ejemplo, y el fiscal está obligado a investigarlo, independientemente le diga o no le diga el presidente. Entonces, ¿para qué? O sea, yo sé, tiene un sentido más, por eso digo, más publicitario, más de decirle a la gente, mire, sí, nosotros estamos preocupados por la corrupción. O sea, a saber qué han medido, que han tenido que salir con ese acto, ¿ya? O sea, a saber qué les dicen las encuestas y han tenido que salir con ese acto, a mostrarle a la gente de que no, están comprometidos con el combate a la corrupción. Pero, de nuevo yo digo, Ernesto, si es que el fiscal tiene 12 casos de corrupción, ¿qué le pasó a las ICIES? Tiene el caso Catedral que venían investigando. O sea, hay una serie de casos de corrupción del actual gobierno que el fiscal tiene en sus manos y que, como digo, o sea, si hubiese una real intención de combatir la corrupción, eso estuviera investigando. Hay casos de corrupción en la pandemia, de manejo de la bolsa solidaria y todo eso. Entonces, o sea, digo, fue, como digo, un acto publicitario, pero que incluso, al menos a mí y creo que a un grupo importante de la población, fue hasta ofensivo ver que estuvieran hablando de que se va a combatir la corrupción y muchos de los ahí sentados tienen señalamientos de corrupción. El fiscal tiene casos de corrupción que no ha investigado. Entonces, digo, el acto publicitario obviamente buscaba impactar en la gente y decir, tenemos un presidente responsable que se va a ausentar, pero no va a permitir que nadie toque un 5. O sea, cuando ya por
investigaciones de la Fiscalía anterior, por investigaciones de las CICIES, por notas periodísticas, por evidencias que se han hecho públicas, hay varios involucrados en corrupción en este gobierno. ¿Ya? Esto se da en el contexto de la visita de uno de los principales asesores en materia de seguridad que tiene la vicepresidencia de los Estados Unidos, y de alguna manera también se abordan temas relacionados con la parte del Estado de Derecho, la institucionalidad y otros aspectos que tienen que ver con seguridad e inmigración, pero siendo puntuales y pragmáticos en lo que estamos abordando, ¿no? No sé si será un guiño. Tuvo reunión con ustedes, creo que también, ¿no? Con no sé unas si organizaciones de sociedad. No sé sí, si no, en este caso no estábamos nosotros. Sí, pero tuvo reuniones con organizaciones de sociedad y sector civil. privado, por cierto. Sí, pero no sé si esto será respuesta, un guiño a lo que se pudo tener ahí con el gobierno de Estados Unidos, pero sí, no nos parece una declaración, digamos, genuina, legítima del presidente, sino que era más un tema propagandístico para tratar de mostrar que el gobierno sí combate la corrupción. Ok, sí, porque en su momento pues él pedía que se encontraba en esa reunión precisamente para poder de alguna manera ver lo de la solicitud de permiso, y la otra de que será que él en algún momento también hablaba sobre la construcción de la cárcel en el SECOT precisamente para funcionarios que hayan cometido delitos, ¿no? O sea, y como digo, es que no tendría que estarlo diciendo. Si es por obligación legal del fiscal que tiene que investigar la corrupción, por ejemplo, tiene que investigar el delito, pero bueno, o sea, estamos en este espectáculo que ha montado el gobierno, que nos tiene desde hace 4 años, en estas luces, cámara y acción. Entonces, eso fue de nuevo, Ernesto, porque, como digo, si hubiese una real intención de combatir la corrupción, el gobierno procediera de otra manera. Ok, ¿y no consideras tú que es de alguna manera importante trasladar, sentar precedentes, un mensaje? Porque a lo largo de los años y un poco apoyándome a toda esa, digamos, historia en la que hemos versado esos temas de la corrupción, transparencia contigo también, obviamente venir y escuchar de un presidente decir que ya se está construyendo la cárcel para que meter preso a todos los funcionarios es algo también histórico, ¿no? Ernesto, ¿Qué lectura le das a eso? No, es que, Ernesto, creo que las palabras se acompañan con acciones. Okay. Yo puedo estar diciendo te quiero mucho y te estoy golpeando. Entonces, es cierto, te quiero o no te quiero. ¿Me entiende, Ernesto? O sea, sí. El punto es, el presidente tendría que acompañar sus declaraciones con acciones ok, Fiscalía, aquí tenemos los expedientes de estos 4 funcionarios que han cometido posibles actos de corrupción. Tome, aquí está, proceda, investigue, aquí nosotros colaboramos con la investigación. ¿Ha pasado eso? O sea, como digo, hay funcionarios que estaban ahí sentados con señalamientos de clara corrupción. ¿Y qué ha hecho el presidente? ¿Qué ha hecho? Por eso digo, es más una declaración más de tipo electoral, de ganar voluntad de la gente que realmente combatir la corrupción. El día de ayer, bueno, voy a cerrar un poco el capítulo de esto porque también quisiera conocer tu opinión con relación al llamamiento que en su momento hizo el Tribunal Supremo Electoral para que los partidos políticos llegaran a firmar un pacto de no violencia política, que es la que también ha sido un común denominador en años anteriores o en eventos anteriores, pero estos se negaron. Creo que fueron 4 partidos políticos, Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y también, en este caso, Vamos. ¿Cuál es la lectura que tú tienes alrededor de este tema? Me voy a permitir hacer una pausa comercial para podernos ampliar en este tema y otros que quisiéramos aprovechar tu presencia para poder darle lectura a estos y otros temas. A nuestros amigos televidentes queremos invitarlos. Ahí en la parte inferior de la pantalla de su televisor está el número de WhatsApp para que nos escriban y poder de alguna manera recibir sus comentarios, sus preguntas, siempre y cuando utilicen el canon del respeto para poderlo acompañar en los temas que estamos abordando esta mañana con nuestro invitado. Son las 6:59 minutos, 6:59, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos haciendo una lectura sobre los diferentes indicadores que están predominando en la actual coyuntura de país, una coyuntura electoral
de la cual hemos observado diferentes aspectos que tienen que ver precisamente con algunos que son de mayor categoría, a otros como lo que estamos a la espera de conocer quién será, mejor dicho, la solicitud de permiso que estaría presentando el presidente de la República en sesión plenaria extraordinaria programada para este día a las 4 de la tarde. Y a eso también se le suma el hecho de los perfiles de los designados que en su momento estarían presentándose como ternas para la sustitución del presidente. ¿Quiénes serán esos designados? ¿Qué perfiles podrían tener? ¿Será solo una figura porque en algún momento será quienes van a tomar la decisión? ¿Serán familiares, etcétera? Que creo que es una pregunta que también estaban formulando, solo para recapitular y cerrar un poco en conclusión este tema. No pueden ser familiares. Familiares no pueden ser. No pueden ser familiares. Se le aplican, digamos, las mismas causales o requisitos que establece la Constitución para los designados. Entonces, si no tiene que ser persona mayor de 35 años, del estado seglar, moralidad y competencia notoria, no tener relación familiar, obviamente tampoco puede ser, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema, o sea, no pueden ser nombrados como designados a la presidencia. ¿Tú quién crees que por tu experiencia y vasta experiencia? No sé, o sea... No quieres subir a nadie acá esta mañana. No, o sea, no se sabe, Ernesto. A nivel perfil, sí puedes hablar de un perfil, porque de alguna manera también el presidente en esta cadena dejó entrever de que él se va, pero también va a estar pendiente, ¿no? Entonces, el perfil a quien debe de asignar o asumir este cargo... o sea... Obviamente tiene que ser una persona que comprenda de política pública. Bueno, pero es que aquí la política pública en este gobierno ha sido lo de menos. O sea, no importa que no sepa de política pública, porque tenemos gente que está en el gobierno y que ¿cuál ha sido su experiencia previa? Bueno, fue youtubero y algunos que hasta estuvieron en procesos penales por algún tipo de delito que cometieron. Entonces, creo que perfiles en este gobierno no se puede plantear pues de que tiene que ser un especialista en políticas públicas o cosas así. No sé en realidad, Ernesto, quién podrá ser la persona o cómo van a Fíjate proceder. que a raíz de los temas que abordamos en la primera etapa, preguntan acá también, ¿por qué en algún momento califican de oposición? ¿Por qué será que la oposición se critica la construcción de una cárcel para los funcionarios y exfuncionarios corruptos? Es que yo no he criticado la cárcel. Yo lo que he criticado es que el gobierno, el presidente no acompaña sus palabras con hechos. Eso es lo que yo he dicho. O sea, si en realidad estuviera interesado en darle un buen uso a esa cárcel, tendría que comenzar depurando su gabinete y poniendo a disposición de las autoridades la información que compruebe que este funcionario ha cometido un delito. Eso es lo que debería hacer el presidente. Eso es lo que yo he dicho. Ok, teníamos ahí una pregunta. Perdón, producción, confundí la pregunta. Perdón, ¿podríamos colocarla? Ok. Vamos a ver... Hablemos entonces ahora del pacto que en su momento no quisieron firmar los partidos políticos. ¿En qué abona a poder de alguna manera elevar a la categoría el tener una campaña electoral en la cual la población perciba de los actores políticos en contienda, saber que llevan propuestas importantes? Voy a un poco a tratar la manera de, digamos, comparar números que se dan a partir de las encuestas, donde sin duda alguna hay aspectos que han estado golpeando fuertemente a la población y que estos toman ventaja a partir de haber sido resueltos, como el tema de la seguridad, por ejemplo, no así el tema de la economía, que viene siendo como la parte más desafiante en esa materia. Cuéntame un poquito sobre eso. Ernesto, yo para ser sincero, yo sé que es un acto político el firmar un pacto, ¿sí? Pero yo nunca he estado de acuerdo ni he entendido por qué, y de nuevo, tal vez es por un tema de que uno ha estudiado leyes, por ejemplo, ¿por qué firmar un pacto para algo que ya es una obligación legal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tengo que comprometer a cumplir la ley? Si es que yo no tengo que comprometerme a cumplir la ley, o sea, es obligatorio el cumplimiento de la ley. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso digo, yo nunca he estado de acuerdo, nunca me ha parecido atinado firmar un pacto de no agresión. O sea, pero si eso está en la ley,
¿por qué me voy a estar yo comprometiendo a un tema que ya es obligación, que hay que cumplirlo? Obviamente, y aquí pues este es otro aspecto, sí estaría de acuerdo con un pacto que tenga elementos que vayan más allá de lo que dice la ley, ¿sí? Por ejemplo, no necesitamos un pacto para que no haya campaña violenta contra la integridad de las mujeres, por ejemplo. Eso no necesitamos que haya un pacto, Ernesto. Si hay una ley que protege a las mujeres y que tiene que cumplir los partidos políticos y los candidatos, ¿sí? Y de hecho varios youtubers y gente afín al gobierno han sido procesados por eso, o al menos denunciados por violentar a candidatas de la oposición, ¿sí? A ofenderlas y todo esto. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar, Ernesto? Yo no tengo que establecer un pacto para que no se viole la integridad y la imagen de una mujer, si eso está en la ley. Lo que sí podría establecer como pacto es que el partido se compromete a dar una capacitación en la ley contra la violencia contra la mujer a sus candidatos, por ejemplo. Eso no es una obligación legal que tengan los partidos, en estricto sentido, pero sí es algo que, digamos, va más allá y que sí podría ser objeto de un pacto. Pongo eso por ejemplo, o sea, no tiene sentido para mí estar haciendo un pacto por algo que ya estoy obligado a cumplir, sino que tendría sentido hacer un pacto por algo que obviamente va más allá de mi obligación que yo me comprometo a hacer. La parte argumentativa que hacían los partidos políticos era de que no tenían confianza en el rol de autoridad que en su momento ejercía, claro, o está ejerciendo el Tribunal Supremo Electoral. No, sin duda. Yo hablaba esto, Ernesto, como primero el sentido de este tipo de pactos. Un deber ser, ¿no? Sí, el primero el sentido. Hablemos del deber ser. ¿Qué fue eso? Okay. Que ¿para qué firmar algo que están obligados a cumplir? Ahora vamos a la parte ya de los hechos, o sea, lo que usted plantea. ¿Por qué se resistieron los partidos? O sea, es atendible, en primer lugar, las razones de los partidos de no sentir esa confianza de la autoridad electoral. Es atendible, ¿sí? Ya, es atendible. No es sentirse en desventaja precisamente porque no tienen la argumentación o la consistencia de propuestas que en algún momento le sean válidas para superar las cifras que en su momento le dan ventaja al oficialismo. Yo no creo que... Por eso yo te puse el ejemplo. Claro, no creo que venga, al menos yo desde fuera, no creo que venga por ahí la resistencia de los partidos políticos, sino que más es mandar un mensaje político de que no confían en la autoridad electoral. ¿Ya? Es más eso, más que con esto voy a revertir o no la tendencia, sino que es más un tema de un mensaje político, que como digo, puede ser atendible por algunas cosas que se han visto, ya que los partidos mismos han denunciado que no le genera la confianza a, digamos, a los partidos, la actuación del tribunal. Entonces, en esa medida, por eso digo, es atendible ese razonamiento, ese argumento de no nos da, digamos, certeza y confianza en la autoridad electoral. Pues, bueno, tienen sus razones. Ok, tenemos una pregunta. Gracias, producción. Buenos días, Eduardo Escobar. ¿Qué opinión le merece la obstrucción al partido PAIS por parte del Tribunal Supremo Electoral en comparación a lo que les mandata el artículo 23 de la ley de partidos? PAIS dice ahí, pero el nombre es PAIS. No pueden utilizar ningún partido político el tema PAIS. A ver. Habría que revisar los plazos en que se presentó la solicitud de inscripción y si se cumplió, digamos, el tema de el número de firmas. Sí, o sea, habría que revisar. No puedo dar, digamos, una opinión sin tener, digamos, el expediente y revisar qué fue lo que pasó. O sea, por qué el partido, más allá de lo que dicen los medios, no pudo ser inscrito y no puede participar en la campaña. Habría que revisar eso si se ha dado cumplimiento a la ley como se establece. Y aquí viene un punto, o sea, obviamente si hay una vulneración al derecho, al sufragio, a la organización, en este caso de los miembros del partido, pues si tuviéramos un órgano judicial independiente, una sala de lo constitucional independiente, ahí podrían haber atendido el caso, o sea, habrían ido a eso. Solo una cosa, que por el otro lado también se ha cuestionado y hay varios elementos que llevan a decir, bueno, el partido Fuerza Solidaria no tendría que estar inscrito, ¿sí? Porque se presentó fuera del plazo y algunos malabares que se menciona se hicieron para la inscripción del partido. ¿Ya? Esa es la otra cara, o sea, hay uno que no se inscribió. Lo inexplicable en esto de que no entra, pero el otro sí entró con bastantes cuestionamientos. O sea, yo no quiero cuestionar al partido político porque no es ese el tema, sino que el procedimiento
que se siguió, que se nota un poco alejado de lo que dice la ley. Pregúntele al señor toda la corrupción de Arena y FMLN que le hicieron a nuestro sufrido pueblo y salvadoreño, y omitió dar declaraciones a su canal, señor Ernesto López. No entiendo de omitir dar declaraciones, Ernesto. Y que no opinaba, dice que quiere dar a entender que a lo mejor que ustedes no daban declaraciones. Bueno, invito al amigo o a la amiga que vea los programas aquí, precisamente con usted, Ernesto, de 2016, antes, 2012, porque, digamos, desde el que tengo uso de razón, 2012 fue la primera vez que usted me invitó, Ernesto, que revisen los señalamientos que se hacían en su momento de elección de funcionarios amañadas, temas de corrupción. Ahí está el registro, o sea, eso creo que lo pueden verificar. Eduardo, aprovechando el tiempo, en este mismo contexto que vive de país, ¿cuál es la expectativa que tú tienes con relación al resultado electoral desde el punto de vista de asamblea, gobiernos municipales, hoy con el nuevo esquema? Y bueno, yo creo que ya en el caso también de la presidencia, sobre todo cuando vemos a una oposición que me gustaría desde tu perspectiva conocerla, ves a una oposición eminentemente articulada para poder de alguna manera afrontar y superar los números que arrojan las encuestas y que le dan ventaja. Digamos, en el tema, en el caso presidencial, claro, como son 4 elecciones, en la presidencial, pues parece que las cartas están echadas, o sea, no hay un margen de posibilidad para los partidos de oposición. En la legislativa... ¿Por qué crees tú eso? Por esa lectura quisiera un poco recogerla, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? En primer lugar, hay un presidente que, más allá del cuestionamiento que se le pueda hacer, ha logrado posicionarse en la mente de la gente. O sea, eso ya. Que si ha sido con engaños, que si ha sido con luces, ese es otro debate. Pero el hecho es de que tiene el apoyo, no del 90%, pero sí tiene un apoyo mayoritario de la gente, porque la gente se siente que ha recibido algo de este gobierno y le ha solucionado algunos problemas. Eso es lo que siente la gente. Que como digo, eso habría que ir a ver si es tan así. ¿Subestimas el hecho de no haber resuelto el principal problema que aquejaba a los salvadoreños de inseguridad? Parte del problema de resolver. Es que, Ernesto, yo creo que nadie en su sano juicio puede decir queremos a los pandilleros en la calle. Lo que yo puedo decir es por qué tenía o sostuvo esa relación el gobierno con las pandillas, según lo muestra el Faro y otras investigaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no desde el inicio rompieron eso? ¿Por qué tuvieron esa relación? Que, como digo, lo evidencian investigaciones periodísticas, ¿sí? Eso se hubiese roto. Yo ahí le creería más al gobierno de estar interesado en combatir la criminalidad y el delito. Si hubiese roto ese pacto o ese entendimiento, ese acuerdo, como le queramos llamar, que los medios de comunicación han mostrado. Porque entonces uno puede decir, el gobierno también está manchado de sangre, porque estaba en ese acuerdo y cuánta gente murió en 4 años antes de que implementaran el régimen de excepción. ¿Sí? Eso es lo que habría que cuestionar, no cuestionar que los pandilleros están detenidos. ¿Ya? ¿Me entiende? O sea, es un tema de principio. Entonces, la oposición. El punto es de que el gobierno le ha hecho a la gente sentir, creer, como digo, con razón o sin razón, de que le ha cumplido. ¿Sí? Entonces la gente dice, ok, vamos a reelegirlo. Que aquí la gente se le ha dicho, mire, pero no está permitido, entonces la gente ha dicho, bueno, no nos importa que no se permita, pero lo queremos, y el pueblo manda y aquí va. Bueno, o sea, como dicen, cada es otra pueblo... discusión jurídica que ya planteamos en el pasado. Sí, y ahora ese es otro tema. Las cartas ya están tiradas entonces, sobre la mesa, ¿no? En esa medida, la oposición, ¿cómo la ves? No hay, digamos, una oposición que tenga liderazgos, que tenga fuerza, que tenga propuestas, que puedan, digamos, hacerle ruido a la gente, y no tienen recursos, la oposición no tiene recursos para competir, entonces llegan, digamos, en un punto, digamos, en su peor momento a la competencia electoral, hablando de la presidencia. Hablando de legislativo y municipal,
se sucede cosas similares, los recursos, la imagen, las propuestas, los candidatos, los liderazgos de oposición, digamos, no se ven muy potables, no se ven muy fuertes, y a eso agreguémosle que se ha desnivelado la cancha. O sea, con las reformas a la fórmula electoral para elegir diputados y al número de diputados y a la reconfiguración municipal. Esto, ¿por qué lo digo? Porque el gobierno puso todo, digamos, el sistema electoral a favor del partido oficial. Entonces, hay, digamos, un proceso electoral legislativo y municipal cuesta arriba para los partidos de oposición. Ok, el tiempo se nos fue. Te quiero agradecer el que nos hayas acompañado y nos hayas dado tu lectura con relación al clima electoral que vive el país. Te agradezco muchísimo y vamos a estar muy a la expectativa de saber también cuál es el comportamiento que va a ir asumiendo para los próximos días. Gracias por habernos acompañado. No, gracias Ernesto, un gusto siempre. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. 7:17. Gracias por acompañarse. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos precisamente a conocer en esta segunda parte cómo el aeropuerto internacional nuestro y cómo CEPA, que es la entidad administradora y operadora precisamente de estas terminales, se está preparando para poder de alguna manera recibir lo que es la temporada, la llegada de turistas y también de compatriotas que debido a la temporada se presentan. Federico Anlick, el presidente de CEPA, nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos, Federico. Bienvenido. Gracias. Neto, siempre muy amable y muy complacido de estar aquí en tu programa y un saludo al pueblo salvadoreño. Que bueno, sin duda alguna, este tema de la temporada de Navidad representa un hito que se ha vuelto, me decía, casi permanente, me lo decía el director de Migración. Pareciera, Ernesto, pero ahora ya no son temporales, es algo permanente como el país ha cambiado, me decía. A ver, ¿cómo se refleja esto en el trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, de hecho sí, estuvimos con mis amigos, mis amigas, colegas, Migración, estuvo la viceportal, que es la de movilidad. Turismo, creo también. Sí, movilidad y diáspora, turismo. Migración, estuvimos dándole el banderillazo de salida ya a la temporada de fin de año 2023, que comenzó ya desde el lunes y termina hasta el 15 de enero, donde 1.600 colaboradores de distintas instituciones que convergemos en la operación aeroportuaria, llámese, como repito, Migración, Cancillería, Ministerio de Turismo, todos los cuerpos de seguridad, Viceministerio de Transporte, CEPA, por supuesto, Ministerio de Agricultura, Policía, Viceministerio de Transporte, que ya lo dije, la Academia Nacional de Seguridad Pública también, etcétera. Vamos a estar dando 24/7, como siempre, el buen servicio para todos esas miles de personas que van a ingresar y salir, pero ahorita que ya están ingresando por medio de nuestro aeropuerto internacional de El Salvador, Neto. De hecho, en efecto, sí, ya las temporadas ya no son marcadas, sino que ahora son constantes y estamos también subiendo en comparación año con año. El día lunes recibimos el pasajero número 4 millones en el aeropuerto internacional de El Salvador. Para que tengamos una idea, Neto, el 2021 recibimos 2.5. El 2022 recibimos 3.5 y ahora prevemos 4.3 cerrar este año 2023. Así que estamos teniendo cifras históricas, evidentemente el 56%. Ok, ¿y ese es turista nacionalidad? Ahora, sí. ¿Cómo separar qué es el...? Sí, el dato que el Ministerio de Turismo y la Dirección General de Migración nos da es de que el 56% de todo el turismo, de los 4 millones registrados. No, ahorita estoy hablando de todo el turismo, ¿verdad? El 56% entra por medio del aeropuerto.
dentro del 100% de los 4 millones, que creo que es lo que tú te el refieres, énfasis de mi pregunta, sí. Ahí estamos teniendo, obviamente, salvadoreños que viven en el exterior, salvadoreños que entran y salen por diferentes motivos, turismo, evidentemente, turismo de negocio que estamos teniendo, así que es una combinación, y también estamos atendiendo pasajeros de transbordo. Recordemos que aquí somos un centro neurálgico de hub también en El Salvador, donde tenemos aerolíneas donde tienen sus operaciones basadas aquí en El Salvador, así que también atendemos y contabilizamos la atención general que damos en el aeropuerto. A ver, este hecho es muy importante desde el punto de vista de cómo se ha venido preparando el país para poder también atender eventos de mucha trascendencia. Tuvimos como ventaja, digamos, frente a esta cifra, presidente de CEPA, los Juegos Centroamericanos, tuvimos Miss Universo, sí. Los campeonatos de surf que también han estado, digamos, frecuentemente activos este año, ¿no? Sí, es correcto. Y otro dato... Y esa es una ventaja muy importante. Es correcto. Y también, Neto, es importante mencionarte que hemos atendido casi 37,000 vuelos solo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, lo cual representa casi un 20% en comparación al año pasado. O sea que es bastante lo que estamos creciendo de un año a otro. Por eso el aeropuerto estamos con una capacidad instalada bastante óptima ahora con la nueva terminal que tenemos para poder atender a todos estos pasajeros. Y la buena noticia que ya en diciembre, ya próximamente, en unos 2 semanas más o menos, ya ponemos la colocación de la primera piedra para construir la nueva terminal del área de pre-chequeo o como le llamamos el check-in, ¿verdad? Donde tú cuando vas a salir del país lo haces con anticipación, ¿no? Llegas a dejar tu maleta o haces tu pre-chequeo, como bien lo dice el nombre, para poder atender más holgado, más aerolíneas, a los pasajeros también, y pasar a 122 puntos de los 82 que tenemos ya. Ok, 2 aspectos importantes. Tenemos una buena oferta de rutas y sobre todo también de conexiones y de aerolíneas que están operando en nuestro país. Sí, que correcto. creo que ese ha sido un hito también importante, si lo queremos ver como resultado digamos, de esta colocación de la terminal en un nivel de hub muy importante. Muy importante en todo aspecto, ¿verdad? Tanto en términos de eficiencia, de modernidad, de amplitud, obviamente, porque como te digo, la capacidad instalada está bastante óptima ahorita para lo que estamos y lo que puede haber en un futuro cercano, porque estamos pensando ya en seguir las ampliaciones debidas, como te digo, no solo en la terminal de pasajeros donde están los puentes de abordaje, sino que también ya vamos a comenzar con una inversión de $12 millones a poner ya la primera piedra para tener esta terminal también de prechequeo, donde vamos a poder atender más pasajeros en una forma más eficiente, más cómoda, con tecnología, pero también le vamos a dar la oportunidad a más aerolíneas que se puedan establecer y tener sus puntos ahí de prechequeo, sus oficinas, para poder pues operar en nuestro aeropuerto. Ok, presidente de CEPA, ¿cuánto es la capacidad que tiene digamos, la terminal aérea para recibir, no sé si, perdón si voy a ocupar mal la palabra, la descarga, la llegada en la terminal? Entradas y salidas y transbordos, ¿verdad? Porque nosotros son esos 3 rubros. Entradas, salidas y transbordos. El aeropuerto está holgadamente para 5.5 millones, ¿verdad? Vamos a cerrar este año con un 4.3 aproximadamente, así que bueno, tenemos una capacidad instalada bastante buena para atender estos 3 rubros que nosotros atendemos día con día. Y otro dato interesante, que ya el aeropuerto, para que el pueblo salvadoreño tenga una idea, nosotros atendemos alrededor de 14,000 personas diarias en la terminal internacional, entradas, salidas y transbordos. ¿Cuántos hangares tenemos para poder tener aviones en toda esta zona? Puentes de abordaje. Perdón. Por eso decía un poco, me he cruzado de los términos. Tenemos, los puentes, ¿sí? Tenemos 19 mangas de abordaje y tenemos posiciones remotas donde podemos atender aeronaves también, lo cual totaliza 24 posiciones. Podemos tener 24 aeronaves simultáneas atendiéndolas de pasajeros. En un comparativo con el resto de terminales de primera
¿Cómo andamos? Andamos bastante bien. ¿O es desafiante todavía para poder ampliar más esa parte? Obviamente, esa capacidad, ¿no? afortunadamente el país está recibiendo mucho turismo, ¿verdad? Mucha diáspora que está viniendo. Por ende, podemos ver las cifras que te acabo de mencionar, que son bastante considerables, el aumento año con año. Y por eso nosotros pues tenemos que ir ya previendo, ser previsores hacia lo que nos va en una forma positiva, traer el tema de turismo, el tema de la diáspora, etcétera, para que podamos nosotros ampliar. Pero eso sí, definitivamente, Neto, nosotros somos el aeropuerto más moderno y eficiente de la región. De hecho, esta mañana, te comento, vamos a inaugurar una radioayuda que lo que viene es a modernizar, a eficientizar también los tiempos de las aeronaves en las entradas, salidas, tiempos de espera, y vamos a reducir la huella de carbono, obviamente, ¿verdad? Porque van a ser rutas de entradas y salidas de las aeronaves más rápidas y más eficientes. Y por ende también la reestructuración del espacio aéreo salvadoreño lo hemos también trabajado de la mano con la Autoridad de Aviación Civil, la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. Los tres hemos trabajado en conjunto para tener pues este gran logro, este gran hito que descaradamente el gobierno anterior del FMLN solo fueron a poner la estructura de esta radioayuda y se fueron a tomar la foto y ahí lo dejaron aventado. Ahora nosotros vamos a prender, digamos así, esta radioayuda, lo cual conlleva pues un trabajo detrás bastante arduo, pero esto viene a darle certificaciones también muy positivas al aeropuerto en términos de seguridad y de eficiencia. Este día vamos a estar en esa inauguración. A ver, no puedo pasar por alto y no sé si tenemos una pausa, corríjame producción. Sí, tenemos la pausa de las 30, vamos a hacer una pausa para concatenar un poquito esta visión de poder ir colocando al país en un nivel muy competitivo, el tema de la proyección del aeropuerto en el oriente del país. Quisiera que también un poco para ir también entrando en una amplitud de otras áreas de trabajo que tiene CEPA como tal. Voy a una pausa, 7:32. Vamos y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana en esta segunda parte del programa. El presidente de CEPA, Federico Anliker, con quien estamos haciendo una valoración con respecto a la temporada de fin de año, de Navidad que tenemos, y sobre todo también la presencia y los preparativos de cómo ellos están como terminal aérea listos y preparados para poder recibir la demanda. Hablábamos un poquito una vez siendo específicos de cómo están preparados en infraestructura, en facilitación de trámites, etcétera. Hablar un poquito también del oriente del país bajo la visión que se ha planteado de la construcción de este aeropuerto en el oriente. Sí, gracias por la pregunta, Neto, porque sí es bien importante. Quiero ponerte en contexto en qué estamos y a qué vamos. Obviamente el aeropuerto del Pacífico va porque va. Hemos trabajado desde el primer día, incluso en pandemia, con todos los procesos que conlleva ser un aeropuerto, que son muchísimos. ¿En qué estamos ahorita? Ya tenemos estudios hidrológicos, de geotecnia, la parte de diseño está por finalizar, ya los últimos toques. La compra de terrenos, hemos avanzado muchísimo. Sí. La parte de reasentamientos, la parte social, la estamos viendo muy detalladamente también con los habitantes de la zona. ¿Se ha logrado de alguna manera bajar un poco la tensión o algunas críticas que en algún momento se estaban haciendo? Estamos dándoles a los habitantes opciones mucho más dignas y favorables para ellos, obviamente, ¿verdad? Van a algo mejor. Y también todos los permisos medioambientales, de construcción, etcétera. Ahora bien, la semana pasada fui donde la Comisión de Hacienda, donde presentamos el presupuesto de CEPA. Pero ahorita en lo que estamos es que le dijimos a la Comisión de Hacienda que vamos a regresar con la ayuda de ellos, y Dios mediante, para hacer una reforma presupuestaria a nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos trabajando con las instituciones financieras,
con EPCistas. EPCistas quiere decir el que pone el financiamiento y construye a la vez. Y tenemos varias opciones donde ellos ahorita ya están en la fase final de dar el visto bueno y nosotros evaluar cuáles son las condiciones más favorables para el país. Ahora bien, lo voy a poner en efectos prácticos, Neto. Cuando tú vas, por ejemplo, a una institución financiera, a un banco, tú precisamente vas y podés llevar todo tu proyecto donde ellos y podés ver también qué partidas presupuestarias, haces un análisis, haces prácticamente te hacen más bien a tu proyecto un estudio donde ellos avalan, ¿verdad? Obviamente vino la pandemia, vinieron otras prioridades para estas instituciones, pero afortunadamente ya hemos retomado enérgicamente con estas instituciones financieras, con estos EPCistas, donde ellos ya están terminando de hacer sus análisis internos, así como cuando tú vas al banco y ellos te dicen, vamos a estudiar el proyecto, qué documentos tiene, en qué fase van, etcétera, para poder ir avanzando. Así que ya estamos en esa última fase, donde ya teniendo un monto predeterminado y un monto ya cerrado, vamos a ir a la Asamblea a hacer un monto, a una reforma presupuestaria, y nosotros como institución CEPA también estamos desde ya con otras entidades paralelamente también, llámese titularizaciones, etcétera, donde ya avanzamos bastante para ya cerrar ya el tema financiero, cerrar el tema ya posiblemente con un EPCista y comenzar ya la construcción del aeropuerto. Ok, esta información es bien importante porque alrededor de, digamos, la parte de burocracia que esto representa, que no es, digamos, una simple obra la que se estaría haciendo, estaba generando y despertando muchas expectativas, y por eso yo lo decía, bajo, digamos, el comentario que usted decía, la parte social también se está contemplando a partir de que se ha logrado despejar todas aquellas dudas que en su momento existen por algunos reclamos o demandas o denuncias que se estaban haciendo y que se han conocido con relación a la construcción y su impacto que esto va a tener en la zona, ¿no? Tú bien lo acabas de decir, Neto. Esta es la construcción de un megaproyecto, de un aeropuerto que lo queremos hacer bien desde el inicio. Ok, ¿cuándo estaríamos hablando en tiempo? ¿Se puede casar con una fecha para hablar de tiempo? ¿Cuándo se comienza ya? Bueno, en el cronograma que te acabo de mencionar, y como tú bien lo decís también, hay burocracias de que no están en nuestras manos. Lo que estamos haciendo nosotros, de lo que nos corresponde, es acelerar con todos los requerimientos que estas instituciones piden, que es una cantidad enorme, día con día, que están pidiendo para ellos hacer sus análisis, y que afortunadamente, como lo digo, muchas de ellas han visto súper viable este proyecto, y eso es buenísimo, porque ya estamos viendo pues ya la conclusión de la parte financiera, y como te digo también, la parte de diseño, que obviamente ya está por terminarse. Estamos hablando que ya el próximo año terminamos la parte financiera para comenzar inmediatamente a la construcción, porque nosotros llevamos ya años trabajando en temas de permisos, en temas de estudios, en temas de ya incluso con certificaciones con entidades extranjeras en términos de aeropuertos y aeronáuticos, para que puedan desde un inicio avalar este proyecto en términos de certificaciones de seguridad, de eficiencias, de construcción, todo lo que conlleva un megaproyecto que es un aeropuerto. ¿Mito o realidad que se estaría construyendo en una zona que es pantanosa y que eso no en infraestructura técnica no da? ¿Se ha resuelto todo esto? Por eso se han hecho los estudios de geotecnia, por eso se han hecho los estudios hidrológicos, por eso con el Ministerio de Medio Ambiente hemos trabajado. Obviamente la naturaleza, la madre naturaleza, pues lo que sí tenemos que hacer es prever ciertas, digamos, contingencias que pudieran venir por temas de lluvias, etcétera, y esos trabajos también se van a hacer contemplando para prevenir. Obviamente la madre naturaleza, las lluvias que recibimos en nuestros países, hemos visto a veces los estragos que hace, pero lo que vamos a hacer nosotros es obviamente prever con obras de mitigación durante la construcción para minimizar cualquier riesgo. Sacaron a licitación, hay una pregunta de público, me dice producción, sacaron a licitación todos esos estudios. ¿Quién ganó la licitación de la ampliación del aeropuerto? Dice, creo que se refiere a lo anterior, ¿no? O sea, al aeropuerto de acá, creería yo. Cuando hablamos de ampliación es el de acá. Ok, si estamos hablando el de la actual, estamos hablando. Sí. La ganó una empresa mexicana por medio de una licitación. La empresa se llama CAPSA.
y ellos fueron los que ganaron la licitación. Ok. Hablemos ahora un poco de otro de los grandes, puertos de entrada en materia marítima, Puerto de Acajutla, ampliación y equipamiento, que también es parte de la noticia que estaba escuchando reciente de ustedes en cuanto a esta nueva movilización que se está dando de inversión en esta zona. Sí, esta ampliación viene de la mano con el Plan Cuscatlán de modernización y ampliación del Puerto de Acajutla. El presidente Bukele Neto nos ha puesto a nosotros para resolver las necesidades del pueblo salvadoreño y del país en general, y en términos de logística, el puerto de Acajutla es el punto neurálgico logístico más importante del país. Ahora bien, bajo esa premisa tenemos que recordar de dónde venimos. Hace 60 años que no se le hace inversión al puerto de Acajutla, se le ha hecho muy mínima. Y en este quinquenio, CEPA ha hecho inversiones que no hicieron en 60 años, y una de ellas es la ampliación del puerto de Acajutla. Ya hicimos varias obras como el prepuerto, calles de acceso, etcétera, y el martes inauguramos el puerto de Acajutla, donde no sé, ¿tiene algo que decirle? Sí, no, lo que estamos en una parte de coordinación. A ver. Bueno, entonces, retomando, el puerto de Acajutla tiene una capacidad ahorita instalada de manejar 250,000 contenedores. Con esta ampliación aumentamos a 100,000 contenedores más que podemos manejar al año, son 350,000 contenedores. Lo que viene a ampliar al puerto un 31% de lo que ya tenía el puerto de Acajutla. De la capacidad de almacenaje. La capacidad de almacenaje de contenedores. Eso es bastante, un 31%. Paralelamente estamos trabajando en la construcción de una bodega logística, que ya está la construcción también en curso, donde el próximo año vamos a tener esa inauguración y los vamos a invitar a ustedes también. Hemos hecho también inversiones en el puerto sobre equipos. Hemos comprado grúas de portacontenedores en una inversión de $2.2 millones, y la inversión del patio de contenedores que acabamos de inaugurar es de $8.2 millones. Okay. Así que estamos modernizando, estamos ampliando el puerto. Vienen también una mega ampliación para el puerto de Acajutla, donde también vamos a requerir ir a la Asamblea Legislativa a hacer una reforma presupuestaria, donde llevamos ya años también trabajando diseños, trabajando permisos, trabajando de la mano con instituciones financieras, con EPCistas, con países amigos, etcétera, para meterle al puerto de Acajutla una inversión de alrededor de $300 millones. Ok, hablamos también de la bodega, en este caso sería como una especie de bodega logística, ¿no? Sí, una bodega logística donde vamos a poder almacenar de una forma eficiente tanto las entradas como las salidas de carga general. Okay, la que no viene en contenedores. $7.2 millones. Es un proyecto de $7.2 millones. Y como bien lo dice nuestro presidente Bukele, el dinero alcanza cuando no se roba. Así que aquí están las obras siendo una realidad en beneficio para la economía y el pueblo salvadoreño. Bueno, a propósito, ya que menciona esa palabra, el presidente anunció precisamente que va a someter a permiso de la Asamblea Legislativa retirarse por el tema de la campaña, pero también los convocó a ustedes y habló sobre este tema, en el tema de la transparencia, y decir lo que ya pues ha llamado mucho la atención, de decirles de que él no va a meter las manos en el fuego por nadie, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted? Me parece una opinión realmente excelente lo que hizo el presidente Bukele. Ningún presidente en la historia del país lo ha hecho ni ha tenido el valor, y sus compadrazgos antes los protegían, sus financistas los protegían, financistas ponían a ministros, ponían a titulares, y el presidente fue muy enfático y muy claro que él no va a ser de los mismos como los demás presidentes que hemos tenido en este país. Recordemos, en mi caso, ya que tú me lo preguntas a mí de una forma muy personal, comenzamos de la mano este proyecto, ¿verdad? Este movimiento político, social, con el presidente y otro equipo de personas, de los cuales precisamente hemos y criticamos desde un principio este tipo de malas mañas y de malas acciones que habían tenido los gobiernos anteriores,
y ahora pues el presidente enérgicamente lo está combatiendo, lo va a combatir, y me parece a mí de una forma de verdad muy aplaudible, de mucha valentía, de mucha honradez de parte del presidente, hacerlo incluso con su equipo cercano, para que el pueblo salvadoreño tenga la total certeza que los fondos, los impuestos que pagamos todos los salvadoreños día con día sean bien invertidos, que se vean en obras, así como las que les he venido a mencionar, que antes el dinero se perdía, saber qué se hacía, se daba en dádivas, eran maletinazos. Ahora son obras que estamos inaugurando y que están dando réditos y frutos para el pueblo salvadoreño. Hizo bien entonces en esta cadena del día martes pedir ser investigado su gabinete de gobierno por la Fiscalía General de la República, por el fiscal general. Totalmente, para mí me parece una acción sumamente atinada de parte del presidente. Como te repito, es necesario, eso lo tuvieron que haber hecho los gobiernos anteriores, pero no tenían el valor, no tenían la moral, porque todos tenían la cola pateada. Ahora, como el presidente Bukele, nadie le patea la cola, él tiene toda la potestad, él tiene todo el derecho y tiene todo su investidura para poder investigar a detalle a todo su gabinete, para que todo su equipo sea totalmente probo y sea totalmente transparente, y que el que tiene que estar ahí haciendo bien las cosas, como él bien lo dijo, pues bien por él, bien por el país, y el que no, pues cada quien cosecha lo que siembra, ¿verdad? Así que ¿qué mensaje está enviando el presidente con relación a esta petición? Él está, como funcionario público. Él está enviando una cero tolerancia ante la incapacidad, ante la corrupción en un gobierno, sino que él lo que está pidiendo es totalmente transparencia, está pidiendo capacidades, está pidiendo obviamente también resultados, ¿verdad? Obviamente resultados no solo a los titulares, sino que también a todo el equipo que rodea a los titulares, ¿verdad? Porque este es un efecto cascada. Claro. Eso llámese eficiencia, eso llámese el buen cuidado de los fondos públicos también. Y esto obviamente va a venir a dar mayores buenos resultados en eficiencias, tanto económicas, financieras, como de resultados de proyectos, ¿verdad? Que se vean los proyectos y que el pueblo salvadoreño sienta, perciba y utilice, etcétera, todo lo que el gobierno está hecho, el gobierno. Ok, coronó su intervención y su puntualidad con relación a ese tema, que habrá una cárcel para los funcionarios y exfuncionarios corruptos. Definitivamente ya va a comenzar su construcción, así como está el SECOT, va a estar el SECOC, que dijo que va a estar muy cerca. A mí me parece bien, la verdad que la corrupción ha sido un flagelo muy grave para nuestro país por décadas, por años, y es tiempo de pararla, de verdad es tiempo de pararla, porque como bien lo dice el presidente otra vez, el dinero alcanza cuando nadie roba. Lo público tiene que ser mejor que lo privado, y para eso obviamente se necesitan funcionarios y equipos de los funcionarios que sean realmente probos y que sean realmente pues eficientes. Con el permiso me voy, dijo él, me voy, pero voy a estar siempre de cerca viendo el comportamiento, pero no respondo por nadie de los que van a ser investigados si han cometido algún delito. El presidente, yo dentro de muchas cosas que en lo personal yo le admiro tanto como persona como presidente, es que él está pendiente hasta en el último detalle, y él lo dijo, de verdad, él está 24/7 pendiente en que todas las cosas estén bien y que se hagan bien. Así que bueno, desearle todo lo mejor a nuestro presidente, pues, y que el pueblo salvadoreño lo espera con los brazos abiertos para la próxima elección. Ok, me voy a una pausa y regresamos con el análisis concluyente de lo que conversamos este día. Está el tema del presupuesto, que creo que ligeramente así lo hablamos, ¿no? Sí. Pero podemos ampliar un poquito también con miras a ver todo el tema de la inversión que se tiene prevista para el año 2024. Correcto. ¿Cierto? De lo que tenemos. Nos vamos a una pausa, 7:52. Regreso. No me cambie. No, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de llegar a nuestro análisis concluyente con nuestro invitado, quiero decirle a usted que puede ahorrar tiempo y dinero con PharmaValue, y lo cual pues usted puede hacer su pedido a través de la verdadera app del ahorro con la opción Yo Paso
Sus medicamentos estarán listos en 20 minutos o es gratis. Así que desde ya le invitamos a usted a que descargue. Está disponible en iOS y también en Android. Recuerde, los precios bajos los 365 días del año en medicamentos solo en PharmaValue. Antes de poder concluir un poco nuestra conversación esta mañana, me gustaría que habláramos sobre esos indicadores y ese termómetro que mueve también la actividad económica del país y de la cual se puede medir a partir del flujo de carga que se tienen en estas dos principales terminales, que es la terminal aérea y también Acajutla, ¿cierto? Sí, bueno, en Acajutla, Neto, hemos movilizado 5 millones de toneladas métricas hasta el momento, que es algo realmente también histórico. Estos son termómetros que podemos ver cómo va la economía en positivo. También hemos movido alrededor de 130,000 contenedores. Y estos 5 millones obviamente suma contenedores, carga general, granos, combustibles, que digamos son los principales rubros que movemos por medio del puerto de Acajutla. Y realmente pues hay mucho por hacer, como lo he repetido. Son 60 años que no se le invirtieron al puerto de Acajutla. No obstante, repito, el presidente Bukele nos tiene para solventar y es por eso que estamos haciendo todas estas inversiones para requerir la demanda, porque en el puerto sí, a contrario del aeropuerto, necesitamos ir creciendo más y más aceleradamente, porque afortunadamente la economía va subiendo. Entonces las exportaciones y las importaciones están obviamente subiendo en pasos agigantados. Estamos hablando, imagínate que en contenedores del año pasado, 2022 al 2023, hemos subido 204% más en contenedores en el país. 204%, es bastante. Estamos hablando también en toneladas métricas, un 14% más, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos proyectando, tanto en operaciones marítimas y operaciones aéreas, estamos proyectando entre un 5 y un 8% en aumento para el 2024 en operaciones. Ok, ¿qué rol, qué papel juega en este caso el puerto de la Unión Centroamericana? El puerto de la Unión, estamos buscando viabilidades, llámese la draga, por ejemplo, hay que dragar el canal. Sigue el problema, sigue teniéndose ese problema, ¿no? Sí, mira, es una inversión millonaria, muy grande que hay que hacer. Obviamente estamos buscando también con otras entidades financieras, estamos buscando con operadores también que quieran operar y hacer el dragado. Lamentablemente el puerto de la Unión lo hicieron donde no lo tenían que haber hecho en la forma más óptima, un legado de los nefastos gobiernos pasados, pero bueno, le estamos buscando solución, Neto. Pero el puerto de Acajutla también, que no le invirtieron en 60 años, nosotros estamos haciendo esas inversiones millonarias y que tanto lo requiere tanto la naviera como el usuario, porque hemos tenido congestionamientos que con todo el equipo de CEPA, nuestra fuerza laboral, hemos puesto millas extra para poder operativizar más eficiente el puerto y poder manejar esa gran cantidad, grandes cantidades de carga que está entrando por el puerto de Acajutla. Como te digo, son 204% de un año a otro. Así que tenemos que irnos preparando, ya nos estamos preparando con todas esas inversiones que tiene que requerir el puerto de Acajutla también. A propósito, ¿qué pasó con el ferry? Siempre está que tenemos la conexión con Costa Rica, presidente de CEPA. El ferry, hablamos con uno de los dueños de Blue Wave hace poco y nos comentó que ahorita está en Costa Rica, están ahorita viendo unos temas internos con la naviera de Costa Rica, que ellos, tengo entendido que la están cambiando, están reestructurando en Costa Rica, y son temas internos que ellos están viendo ahorita. ¿Se han parado entonces ahorita ¿cómo se llaman? Los viajes, creo que son mientras ellos estén reestructurando, sí. Nosotros como gobierno hemos dado todas las facilidades, hemos abierto la ruta del ferry, estamos abiertos también a que vengan más operadores del ferry también. Ya están tocando la puerta a otros también que han visto viables otras rutas también, llámese México, llámese Guatemala. Recordemos que nosotros como El Salvador estamos en una zona privilegiada, ¿verdad? Donde podemos hacer conexiones. Pero dentro de todo estamos haciendo todos los esfuerzos pues, para que podamos reactivar el puerto. Incluso te tengo una noticia que creo que tú la viste. Una primicia, démela. Eso salió en los medios de comunicación, pero llevamos ya un crucero de pasajeros al puerto de la Unión el mes pasado.
Llegaron ahí de bandera noruega, un crucero de bandera noruega. Llegaron, se bajaron los turistas, fueron al Golfo a conocer toda la zona bellísima de nuestras playas de Oriente. Así que también estamos llevando cruceros al puerto de la Unión. Ya están llegando, ya es una realidad. Ha sido un buen año para CEPA. Ha sido un buenísimo año, gracias a Dios. Mucho trabajo, eso sí. Tenemos lo más principal en CEPA es nuestra fuerza laboral, nuestra gente que está echándole ganas día con día. Y bueno, ha sido realmente unos números bastante positivos, positivos para la economía, que estamos contribuyendo a la parte logística de nuestro país, que es tan importante para el comercio. Y como te digo, se vienen grandes inversiones tanto en temas de aeropuertos como de puertos. Bueno, no lo atraso más para que vaya a trabajar en el plan fin de año 2023. Ahorita, así es, ¿verdad? Plan de fin de año 2023. Sí, ahorita vamos a ir a inaugurar esta radioayuda con estas entidades, la Autoridad de Aviación Civil. Mayor seguridad. Mayor seguridad, mayor eficiencia, menos huella de carbono. Ok. Gracias, presidente de CEPA. Gracias, Federico, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Neto. Te agradezco mucho. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.